Inicio que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha ordenado al gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, que se separe de su cargo. Él está en las listas de diputados plurinominales de Morena y según marca la ley, según ha determinado los magistrados, pues él tendría que estar separado de su cargo desde hace 90 días. No lo hizo y el tribunal le da una especie de oportunidad para que se separe de inmediato una vez que sea notificado. El secretario instructor del tribunal, Ernesto Santana, está en la línea y se lo agradezco mucho, secretario. Buenos días. Buenos días, Azucena, te saludo con mucho gusto y te agradezco el espacio que nos proporcionas para hablar sobre esta sentencia. Al contrario, qué amable, secretario. Déjeme empezar por el final. ¿Ya fue notificado Cuauhtémoc Blanco de esta decisión? No, aún no. Todavía conforme a la votación y al desarrollo de la sesión del día de ayer, el proyecto de sentencia tiene todavía algunas modificaciones en relación al proyecto que se había presentado de manera inicial. Algunas modificaciones que tomarán ¿cuántos días antes de que sea modificado el gobernador? ¿Cuándo podría ser notificado? No hay un plazo establecido como tal. Todo será cuestión de que los magistrados y magistradas se puedan reunir o sus equipos de trabajo para que determinen el texto final de esa sentencia. Es decir, hoy Cuauhtémoc Blanco puede seguir siendo gobernador de Morelos y candidato a diputado plurinominal. Así es, hasta que no sea notificado de la resolución de manera oficial, en el que se le dé un plazo que tampoco está definido todavía, podrá seguir siendo gobernador. Hay dos temas ahí ya con el tribunal en donde se involucra Cuauhtémoc Blanco, secretario, es el secretario instructor del tribunal, Ernesto Santana. Uno, pues que se le permitió mantenerse en el puesto a pesar de que la ley marca que 90 días antes deben separarse de su cargo. Y la segunda, pues que se le permitió a Cuauhtémoc Blanco competir por una diputación de una ciudad donde no vive, porque él va por una diputación en la Ciudad de México y él vive en Morelos. Sí, mira, si me permite, te doy un poquito más sobre el contexto del asunto. En el caso, Cuauhtémoc Blanco fue impugnado por dos, prohibiciones constitucionales. La primera de ellas es que no podía ser candidato a partir de que en la Constitución, en el artículo 55, fracción quinta, párrafo tercero, se establece que no puede ser candidato quien es, en este caso, gobernador dentro de su demarcación. La interpretación que hace el tribunal en relación a este precepto y que además se basa ya en un precedente del 2018 que de manera similar se permitió en aquel entonces al jefe de gobierno postularse por una candidatura, en aquel caso fue al Senado de representación proporcional, es porque la candidatura va más allá de su demarcación. En este caso, Cuauhtémoc Blanco está siendo postulado como diputado a representación proporcional por una circunscripción que además del estado de Morelos se integra por la Ciudad de México, Guerrero, Hidalgo, Puebla y Tlaxcala. Entonces, bajo esa lógica, la interpretación que da el tribunal a la disposición constitucional en relación con el precedente es que sí se pueden postular siempre y cuando no sea exclusivamente dentro de su demarcación interesante territorial. Criterio, bien, y esto sienta precedente para el futuro, por supuesto. Sí, de hecho, esta resolución se basa en un precedente. Bien, entonces, es lo que ya me comentaba. Entonces, bueno, sí se exacto. puede porque no es exclusivo de Morelos, esto ya quedó aprobado. Y luego ahora, pues que no se separó 90 días antes como marca la ley, magistrado, y ahora el tribunal dice, bueno, pues déjeme ponerlo así, sé que es mucho más complejo, decir, bueno, te damos oportunidad, como se estaba discutiendo y no había mucha claridad, te damos oportunidad de que te separes en cuanto seas notificado. Exacto. De hecho, aquí es un tema muy técnico, es un tema muy interesante, porque también en el precedente que le comentaba del entonces jefe de gobierno, hubo una situación similar en la que también se había pedido en aquel momento que no se le permitiera postularse por la candidatura y que en su caso se separara del cargo. En aquel momento el Tribunal Electoral también determinó que no era necesaria la separación del cargo. En aquel momento, la causa de la separación no era tan específica como hoy. Hoy la causa de separación la fundan en el artículo 55, fracción 4 de la Constitución. En términos generales, lo que establece es que quien tiene
mando sobre la policía, Ujú. no pueda ser candidato en la demarcación donde tiene ese mando. Entonces, digamos, aquí lo que el tribunal utiliza es una figura que se denomina la confianza legítima, en donde las personas, digamos, basan su actuar de manera confiada, digamos, en este caso, en una resolución del tribunal donde ya había permitido a una figura similar, que es el jefe de gobierno, no separarse del cargo. Bien. Entonces, hoy que lo cuestionan bajo esta lógica de que tiene mando sobre la policía en la demarcación donde se está postulando como candidato, entonces es que el tribunal ordena o pide que se separe del cargo, ¿no? Pero Bueno. permitiéndole ser candidato. Por lo pronto, hoy todavía no está infringiendo ninguna ley, no está contraviniendo ninguna orden del tribunal porque no ha sido notificado lo que va a suceder en los próximos días. Y pues Así es. estaremos atentos, secretario. Qué gusto, muchas gracias.